Dios les bendiga, amada Iglesia de Jesucristo. Les habla el pastor Carlos Bolívar desde Colombia. Hoy, para resolver una inquietud fuerte, tremenda, he recibido unos mensajes de algunos hermanos desde los Estados Unidos y de Texas, donde me han expresado vía telefónica que tienen un problema gravísimo que se presenta en muchas familias, y es hijos en estado de locura, hijos en estado de posesión demoníaca. Y es necesario que toquemos también sobre estos temas para que la iglesia conozca de primera mano y sepa qué es lo que debe hacer, por qué está esa situación, y segundo, quiénes pueden hacer esa liberación. Porque normalmente están acudiendo algunos a sacerdotes católicos y no encuentran resultado, a exorcistas y no encuentran resultado. Algunos han acudido a espiritistas y no encuentran resultado, y lo más tremendo es que han acudido a pastores en sus iglesias y no encuentran respuesta ni solución. Recordemos que la palabra de Dios dice algo muy claro en el libro de Efesios capítulo 6 verso 10, que es algo muy fuerte y tremendo, y quiero que lo toquemos en esta mañana de manera muy rápida. Dice así: por lo tanto, hermanos míos, está hablando el apóstol Pablo, dice: fortaleceos en el Señor. ¿Qué es fortalecerse? Fortalecerse es arraigarse en Él, entrar en una protección por parte de Él. Entonces, lo primero que tú debes hacer, si estás en esta situación de tener familiares en estado de posesión demoníaca, donde se revuelcan, donde hablan solos, donde tienen amigos imaginarios, donde los ves disvariando, algunos hasta se orinan en la ropa, se encierran, gritan, se desesperan. A muchos de ellos tienen que llevarlos a hospitales mentales y estar bajo medicamento que son para controlar su estado mental. Y son situaciones fuertes porque encontramos mucho dolor y tristeza en sus familiares y sin saber qué hacer. Y lo más tremendo es que acuden, como lo dije ahorita, a hombres de Dios que supuestamente se dedican a orar y a predicar muy bonito, pero oran y reprenden el espíritu y no sale este espíritu. Y al contrario, la condición de estas personas es demasiado fuerte y terrorífica, de manera que destruye las vidas, el estado anímico de quienes los rodean y aún de sus padres y sus madres, que son los que más dolor conllevan con esta situación. Aún son motivo de vergüenza para su familia. Pero dice la palabra, y el apóstol Pablo dice que debemos fortalecernos en el Señor, o sea, llegar al punto que Él sea nuestra protección, porque de lo contrario no va a encontrar liberación. Mire lo que dice: y en el poder de su fuerza, y en el poder de su fuerza, fortalecernos en Cristo para encontrar el poder en la fuerza de Cristo. ¿Por qué? Mire otro consejo, dice: vestíos, o sea, pongámonos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las hechanzas del diablo. Es algo increíble que dice la palabra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Y un principado es un ser de poder y autoridad. Contra potestades, poderosos, son seres poderosos. Contra gobernadores de las potestades, o sea, son seres que tienen autoridad. Increíble. Dice: contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cuando dice huestes, es una cantidad enorme de espíritus y seres no humanos que nosotros no tenemos la capacidad de verlos, pero que están ahí para hacer daño. Y utilizan, lo más tremendo, es a seres humanos para hacerle daño a otros seres humanos. No podemos desconocer esta gran verdad. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Miren lo que dice. Volvamos a leer. Y habiendo acabado todo,
Porque así como tiene la autoridad y el poder para hacernos daño en la salud, en la economía, en lo sentimental, en lo familiar, ¿nos pueden hacer daño? Sí, nos pueden hacer daño. Por eso es necesario fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, que es a través de la bendita palabra de Dios. Vemos un caso con los apóstoles de un hombre que llevó a los apóstoles un muchacho que aún se trataba de quitar la vida. Como tal vez tu ser querido lo ves tratando de quitarse la vida. Intentos de suicidio, vulgaridades, acciones y actos que realmente dan vergüenza y por eso lo mantienes escondido. ¿Sabe por qué? Porque te han hecho daño. Y no podemos desconocer como cristianos esta situación. Porque hay algunas denominaciones que dicen que a nosotros por ser cristianos no nos toca el mal. Y voy a cerrar la palabra de Dios para entrar en un tema muy fuerte y es tremendo. Jesucristo dijo muy claro que este género, o sea, este tipo de espíritu no sale sino con oración y ayuno. Pero oración no es cualquier oración. Es una comunión perfecta con el Padre Celestial donde tú hablas y Él responde. Es una comunicación de hablar, de interactuar, de compartir. No es cualquier oración, no son rezos, sino es una comunicación perfecta. Y dice, y ayuno. Hay dos clases de ayunos realmente. El que te da la limpieza espiritual, que es el de abstención de alimentos y apartado para servir a Dios. Y está el ayuno de la misericordia de Isaías 58, que te da a ti la autoridad sobre huestes espirituales y maldad. Me hacían la pregunta, ¿qué pasa, pastor? ¿Por qué hay pastores que van y oran o han orado por mi hijo y no encuentran la respuesta? Reprenden, hacen liberaciones, hablan en lenguas, pero él sigue igual, no hay liberación. Y es porque esta persona a quien tú estás acudiendo no tiene autoridad espiritual para hacerlo. No basta con el conocimiento. Es necesario, como dice el libro de Corintios en su capítulo 12, que esta persona tenga la autoridad y los dones espirituales para poder realizar la liberación. De lo contrario, no va a haber libertad en la persona. He visto en iglesias como hermanos cuando se presenta una posesión demoníaca, corren en el nombre de Jesús, suéltalo, suéltalo en el nombre de Jesús, y no pasa nada. Pero cuando nosotros tenemos la autoridad espiritual, no necesitamos gritar, ni hacer shows, ni espectáculos, sino simplemente dar la orden en el nombre de Jesús. Pero previamente, los dones que el Espíritu Santo nos ha otorgado nos permite discernir a qué espíritu nos estamos enfrentando. ¿Por qué entró en esa persona? ¿Cuándo entró en esa persona? Y nos permite no solamente expulsarlo del cuerpo, sino también cerrar las puertas del corazón y la mente para que este espíritu no vuelva más. No basta con pronunciar el nombre de Jesús. Hay que tener conocimiento de lo espiritual para poder atacar a lo espiritual. Si el pastor, el líder, no tiene una vida espiritual en alta estima para Dios, no hay gracia de Dios en él y los dones del Espíritu no están en él. Podrá orar, podrá arrepentir en el nombre de Jesús, pero no va a pasar nada porque no tiene autoridad. Y la autoridad la da conforme a la palabra de Dios y el Espíritu Santo por obedecer la palabra de Dios, y es con el ayuno de la misericordia. Si el personaje, permítame con todo respeto pronunciarlo así, no tiene autoridad, en vano lo llevan a hacer liberación, porque no tiene autoridad para sacarlo. Eso es como el policía en la calle. Si está vestido así de civil y le pone la mano hacia un automóvil, el automóvil va a pasar de largo, no va a parar. Pero si aquel hombre está vestido con el vestido de la autoridad policial, apenas haga la mano así, inmediatamente el auto se detiene. Porque se reconoce, el conductor reconoce que quien le está dando
la indicación de padre, tiene la autoridad para hacerlo. Es necesario que esta persona no solamente tenga conocimiento de la palabra, sino que tenga una vida plena de comunión con Dios, en oración, donde Dios habla y él oye, donde él habla y Dios le responde, donde hay ángeles alrededor de él, protegiéndolo, ayudándolo y respaldando esa autoridad que Dios le ha otorgado como ser humano. Miren lo que dice la palabra, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero por el Espíritu, pero Él es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones de Dios, que hace todas las cosas en todos, pero Él es el mismo. Pero a cada uno, escuche esto, le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Por eso es que hay hombres que trabajan para el mal y lo que hacen es que ese ámbito espiritual lo utilizan para hacerle daño a otras personas. Ligan a hombres con mujeres, a mujeres con hombres para que se conviertan en pareja, pero no hay amor, sino una esclavitud y dolor y tristeza, porque aunque quieren separarse y quieren irse, no pueden hacerlo porque perdieron su voluntad. Hay trabajos a nivel espiritual de ataduras económicas donde te cierran la economía. Y por más que hagas y hagas y hagas y hagas, a nivel de espiritismo no puedes hacer nada. Y lo más tremendo es que oras, ayunas, clamas a Dios y reprendes y ni siquiera pasa nada, porque no hay autoridad. Por eso el mal ejerce la autoridad. Principados, potestades y gobernadores de la tiniebla, seres con autoridad, y si no tienes autoridad mayor que ellos, no habrá respuesta ni solución. Hay enfermedades causadas porque las provocaron a nivel de espiritismo y de hechicería y de brujería, y las personas no son sanas porque la persona a quien está orando no tiene la autoridad, no tiene dones, o no ha sido llamada por Dios para ejercer esa autoridad. Por eso habla aquí de operaciones, dice, verso 8 de Corintios capítulo 12, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Por eso no basta con ir a donde el pastor, porque si el pastor no ha sido llamado por el Espíritu Santo ni le ha sido otorgada la autoridad para la liberación, no habrá nada y vas a resultar tú renegando de Dios. Está yendo al lugar equivocado y con la persona equivocada. Es necesario tener autoridad y conocimiento aún del plano espiritual, porque no basta con orar en el nombre de Jesús. Si los mismos apóstoles no pudieron y Cristo lo explicó, ¿qué más nosotros? Por eso no pasa absolutamente nada de lo que quieres que pase. ¿Quieres ver a tu hijo libre? ¿Quieres ver a tu hija libre? ¿Quieres ver a tu familiar libre? ¿O tú mismo ser libre de esas ataduras de hechicería, brujería, espiritismo, santerismo, oraciones contrarias, de rezos, de velas, de altares contra ti, de vudú? Fortalécete, como dice el libro de Efesios, en Cristo. Capítulo 6. Y en el poder de su fuerza a través de la bendita palabra de Dios. Y busca personas que sean idóneas y tengan los dones otorgados por el Espíritu Santo para esto, pero que sean personas de autoridad, que muestren el amor, la misericordia, la restauración, que muestren de verdad el amor de Dios en ellos. No solamente bla, 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 porque esto no se trata de hablar, de gritar bonito ni nada de esas cosas. Tampoco te expongas al escarnio público por lo que está sucediendo. Hace un tiempo tuve que bloquear a una persona porque me molestó muchísimo. Muchísimo. Personas con problemas y situaciones diversas acudían a esta persona por las redes sociales y por el Facebook, y esta persona les pide que los deje grabar así en video
videollamada y detrás tiene otra cámara donde está filmando y después lo pasaba al Facebook para mostrar que tenía poder. No te dejes sugestionar por nadie. Estaba en la ciudad de Huejonapan, en México, hace unos años, y me llevaron a una casa a orar por una niña. Cuando entré a esa casa, la niña estaba en su cama después del culto, después de la campaña, y cuando me fui a sentar en la cama le fui a poner la mano en la frente y la niña hizo ¡oh! Y torció los ojos y los puso blancos, y cada vez que yo intentaba tocarla lo mismo hacía ¡oh! Gruñía y se estiraba y se erizaba así. Y en su momento el Espíritu Santo me llevó a decirle a la madre, ¿saben lo que es esto? Decirle a una madre, no voy a orar por sanidad. Y a las personas que estaban a mi alrededor, que eran casi 10, les dije, nadie va a orar por sanidad, porque Dios me acaba de decir que esta niña va a morir en 3 días. Y le dije a la madre, ¿por qué? Le dije, porque usted, en vez de buscar a Dios, fue el último que buscó. Buscó a un espiritista para que le sacara el demonio y no pudo el espiritista. Por una simple y sencilla razón, porque a esta niña la trabajaron. Y se lo dije muy claro, por un error que ella había cometido. Y es que el padre de esa niña no era el esposo de ella. Y la mujer, la esposa del verdadero padre de esa niña, la trabajó en espiritismo para muerte por venganza. Y ahí estaba el esposo en esa tarde. Y 10 testigos que estaban ahí cuando hablé con ella. Y ese día se arrepintieron de corazón todos. Pero sin embargo, no se oró por sanidad. Y tal cual como solté la palabra que el Espíritu Santo me dio en la ciudad de Huejonapan, la niña a los 3 días, a la misma hora que se dio la palabra, partió. Pero sus padres, su familia, están buscando de Dios, porque se arrepintieron. Tus errores por no buscar a Dios, por tomar decisiones equivocadas, por burlarte de alguien, por haber humillado a alguien, llevó en dolor y en rabia y en odio a esa persona a trabajarte en espiritismo, a acudir a hechiceros, a brujos para hacerte daño. Es hora de que te fortalezcas en Cristo. Es hora que busques la verdad y es hora que busques hombres idóneos que sean sacerdotes reales del Dios viviente, no habladores. Y no permitas que tu caso salga a la luz pública para escarnio de muchos y para que la gente se burle de ti. Si vas a buscar que tu hijo, que tu hija vaya a una libertad completa a través de la palabra de Dios, a través de Cristo y de su Santo Espíritu, debe ser algo privado, no público, no en shows, no en espectáculos, y con hombres idóneos que no solamente vengan a sacar el espíritu, sino que lleven a la persona a cerrar el umbral, esa puerta que le permitió pasar a la otra dimensión, pasar a ese momento donde está viendo y oyendo las cosas que para nosotros o para muchos son sobrenaturales. El plano espiritual es real y existe, solamente que hay muchas personas con título de pastor, profetas o evangelistas o lo que sea, que no conocen nada del gobierno de Satanás sobre la tierra, ni conocen nada de lo sobrenatural. Por eso no saben de lo que hablan y tampoco saben a lo que se están enfrentando. Debes llevar una vida plena en comunión con el Padre Celestial para que tengas ese respaldo en el nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo te respalde y los ángeles del cielo te acompañen a hacer lo que estás haciendo. Me decía una persona desde los Estados Unidos: pastor, ayúdeme porque mi hijo está en una locura tremenda. Ayúdeme. Y le dije, vamos a ayudarte. Sí, vamos a ayudarte a través de la palabra de Dios para que haya una libertad plena realmente en el espíritu de tu hijo. Y allá en Texas también, vamos a ir a Texas también. Vamos a sacar de allí ese espíritu inmundo también en Texas y en Estados Unidos también, de esos 2 jóvenes que están en atadura espiritual. Pero es necesario que con antelación nos pongamos en esa tarea de entrar a esa fortaleza y en el poder de Jesucristo a través de su palabra, sanando tu corazón, sanando tu vida y no dándole ocasión más al Satanás para que vuelva. Jesucristo lo dijo: el espíritu sale y se va,
Pero él viene y ronda. Y si encuentra la casa desocupada y vacía, dice que va y trae 7 espíritus peores y mayores que él y toman posesión. No juegues con Dios. No juegues con su palabra. No juegues con tu vida. No juegues con tu familia. Porque Satanás aprovecha la oportunidad de los espíritus inmundos y toman posesión de ella y te destruirán. Palabras fuertes son estas que estoy hablando. No le estoy predicando, le estoy enseñando algo a usted, siervo de Dios, entre comillas, que dice ser siervo y se la pasa haciendo shows y espectáculos. Respeta a las personas que te buscan a ti. No muestres lo que estás haciendo en liberación. Exalta a Cristo y dale la honra y la gloria a Dios, porque Cristo es quien respalda desde los cielos a hombres como nosotros con autoridad para poder liberar de las ataduras y las cadenas de Satanás a quienes están oprimidos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este corta enseñanza o corta prédica te sirva, porque con el diablo no se juega. Con los espíritus inmundos tampoco se juegan, porque tienen poder todavía. Ellos han sido señalados y Cristo los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, pero falta que sean condenados y apresados. Por eso están haciendo daño. Y si tú acudiste alguna vez a espiritistas, a hechiceros y a brujos para hacerle daño a otra persona, es hora que restaures el daño que hiciste, porque vas a pagar las consecuencias. La semilla que sembraste en el pasado va a cosechar en ti. Y conozco gente que aún ha entrado al evangelio y ahora son cristianos, pero pagan las consecuencias de sus actos. Es hora de buscar la libertad plena en el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Padre, en este momento te pido, Señor, que este corto devocional, esta corta mensaje, esta corta enseñanza, Padre, llegue a la mente y al corazón de quien lo necesite. Padre, que aquellas personas que han sido trabajadas en lo económico, en la salud, por espiritistas, porque alguien quiso vengarse o quiere vengarse, Padre, en este momento empiece a retroceder en el nombre de Jesús esa maldición. Espíritu de ruina, retrocedan en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad lanzada por hechicería y brujería, retroceda en el nombre de Jesús. Ahora mismo, poder de Dios desciende ahora mismo. Padre, ahora mismo toma el control a través de tu Santo Espíritu. Rompe esas ligaduras, Padre, donde mujeres ataron y ligaron a hombres para formar un hogar con ellos, Señor. Donde se ha perdido la voluntad, donde no hay amor, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor. Rompe conjuros, hechicerías, brujerías de las huestes de maldad. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás haciendo la obra. Es necesario que se caiga ese velo del conocimiento espiritual. Y es necesario que esta persona que realmente se va a prestar para ser instrumento a lo alto tenga ese conocimiento pleno de lo espiritual, de cómo opera Satanás, para poder actuar con autoridad también, porque no basta con orar, es necesario tener una vida plena en comunión con Dios y autoridad espiritual. De lo contrario, vas a quedar en ridículo, porque la persona no va a ser libre. Deja que quien haya recibido la autoridad y el don sea quien lo ejerza, en el nombre de Jesús. Y a ti, si estás pasando por situaciones así, yo te invito a que te comuniques por el Messenger o por mi WhatsApp, que es público, para poderte guiar a través de la palabra de Dios y que puedas encontrar esa libertad plena para tu familia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te saludo el pastor Carlos Bolívar desde Colombia.